Pues empezamos. Buenas tardes, yo soy Julio Castelo, tengo 23 años. Terminé la carrera el año pasado y ahora estoy un poco en vistas de empezar la carrera profesional en el mundo de los seguros y todo eso. Y también estudio el máster de Humanidades en la Francisco Vitoria y este área me encanta. Y por eso yo creo que me pidieron un poco el estar aquí presentando este libro que me ha parecido espectacular porque toca temas que son fundamentales hoy en día. O sea, de alguna forma expone dos contrarios. Uno es el espíritu economicista en el que vivimos hoy, que nos ha impregnado y que ha impregnado la cultura, y lo otro es la ciencia económica como tal, que tiene mucho que aportar, pero que hoy en día que se ha absolutizado, y eso es un problema. Y tenemos para eso a Enrique, que nos va a contar un poco de qué va este libro. Él estudia, si no me equivoco, es doctor en Economía y en el CEU de Valencia, estudiante de Derecho, estudió Derecho y también tiene un bachillerato en Teología, o sea que es una persona que puede tocar muchos frentes por su conocimiento. Y te dejo... Vale, pues muchas gracias, Julio. Muchas gracias a Paulina por darme la oportunidad de presentar mi último libro aquí y hablaros un poco de algo que yo creo que está totalmente incardinado en nuestras vidas y que muchas veces no nos damos cuenta de ellos, ¿no? Que es el economicismo y qué es lo que impregna el economicismo. Como os ha dicho Julio, voy a hacer un poquito, os voy a esbozar las principales ideas del libro durante un ratito y luego pues dejamos una conversación, me podéis preguntar, etcétera. Si luego al final alguien quiere el libro, pues hemos traído unos poquitos si alguien lo quiere y si no hay suficientes, que no creo que pase, pero si no hubiera, os lo envío. Me decís la dirección y yo os lo envío, no hay ningún problema por eso, ¿vale? Entonces fijaos, antiguamente se hablaba, en el siglo XX se ha hablado mucho de liberalismo, socialismo, etcétera, de estos sistemas económicos y qué era lo preponderante, si lo que es el capitalismo, lo que es el socialismo, etcétera. Hoy en día y fijaos, en el socialismo y en el capitalismo en el siglo XX teníamos como dos grandes cosas en cada uno de ellos. Teníamos por un lado las instituciones capitalistas o las instituciones socialistas, ¿no? Que en el caso del capitalismo, pues las instituciones, la propiedad privada, el libre mercado, la libre iniciativa de las personas, el Estado como que complementa, ¿no? Lo que da el mercado, y en el socialismo tenemos lo que es la intervención estatal, la programación estatal. Es el Estado el que toma todas las decisiones, es el Estado lo que dice que hay que hacer, el que programa la economía y lo enfoca todo hasta ahí. Quien dice el Estado también puede ser el partido, porque ha habido el Estado en lo que eran los totalitarismos de principio del siglo, más de derechas, del principio del siglo XX, los totalitarismos fascista, nazi, etcétera, era el Estado, y en los totalitarismos comunistas eran más que el Estado el partido, ¿no? Es el partido, como pasa ahora también en China. Pero luego además había otra idea, ¿no? Decía, el capitalismo había como una creencia o una idea que no eran las instituciones, y decía, oye, el capitalismo lo que hace es que legitima que cada uno busque su propio interés, que cada uno intente conseguir lo mismo, que no hay que buscar el bien común, que cada uno tiene que pensar solo en sí mismo, sacar el máximo beneficio posible, etcétera. Y sin embargo en el socialismo parecía, por cuando surgió, se decía, pues el socialismo se refiere a reducir las desigualdades. Recordad que el socialismo, el comunismo aparece en el siglo XIX y aparece por la industrialización. La industrialización crea unas grandes bolsas de pobreza, crea unos graves problemas, y de esos graves problemas y graves bolsas de pobrezas que genera la industrialización aparece la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, para intentar compensar eso de alguna manera. Aparece el comunismo, socialismo, aparece el anarquismo, el socialismo utópico. Es decir, aparecen un montón de ideas que intentan paliar ese incremento de la pobreza y esa reducción de las condiciones de vida de los obreros que se dieron a lo largo del siglo XIX, ¿no? Que empeoran, hay una gran masa de población que empeora sus condiciones de vida porque se pasan trabajando más de 12 horas de mañana a noche, más de 12 horas diarias durante todos los días de la semana, en unos sitios insalubres, haciendo unas actividades penosas, y luego además se concentran en algunos sitios que producen epidemias, problemas de cólera, etcétera, porque la población se concentra en ciudades más grandes y eso trae graves problemas, ¿no? Podéis leer
por poner dos autores buenos, ¿no? Jack London tiene un libro que se llama Cómo vive la otra mitad, cómo vive la otra mitad, y él se metió en Londres, en el Londres de final del siglo XIX, a ver cómo vivía la gente, ¿no? Y cuenta un poco esa historia ahí en ese momento, o por ejemplo Germinal de Émile Zola, que habla de cómo vivían en una de las minas del norte de Francia. Pues bien, de alguna manera entonces la gente decía, pues si tú quieres que la gente más desfavorecida vaya bien, tienes que ser socialista. Y si lo que quieres es legitimar que la gente se haga rica, tienes que ser capitalista. ¿Vale? Esta es un poco la idea que ha habido ahí. Sin embargo, y esto nos habla de una cosa. En economía no solo hay una ciencia, creo que comentaba antes Julio, no solo hay una ciencia que la hay. La ciencia intenta contestar preguntas de una manera objetiva. Y entonces dice, nosotros nos hacemos una pregunta y utilizamos el método científico para contestarla de una manera objetiva, y para eso sirve la economía. Pero claro, ¿las preguntas que nos hacemos son objetivas? No, las preguntas que nos hacemos son siempre subjetivas. Las preguntas que le hacemos a la ciencia son subjetivas y parten de qué es lo que nosotros creemos que es bueno o es malo. ¿Por qué le pregunto yo a la ciencia médica cómo curo un cáncer? Porque creo que curar el cáncer es bueno. ¿Eso es científico? No, eso es una creencia. Eso está dentro del ámbito de las creencias. Yo creo que curarle a alguien el cáncer es bueno. ¿Es ciencia eso? No, no estoy contestando ninguna pregunta de una manera objetiva. Estoy haciendo un juicio de valor. Curar es bueno. Por lo tanto, yo le pregunto a la ciencia médica, ¿cómo vamos a hacer para curar este cáncer? Y entonces la ciencia médica intenta contestar de una manera objetiva a esa pregunta. ¿Me explico? ¿Lo vemos? Pues bien, en economía pasa lo mismo. Las preguntas que nosotros queremos contestar de manera objetiva no son objetivas. Ahí detrás hay una creencia. ¿Qué pensamos nosotros que es mejor? Y entonces le preguntamos según lo que pensamos que es mejor. Pues bien, siempre hay unas creencias detrás de nuestra vida y por lo tanto siempre hay unas creencias detrás de la economía. Hasta quien cree que no cree, tiene una creencia. Porque quien dice que no cree, cree que no creer es lo mejor. Y por lo tanto, ¿eso es científico? No, es una creencia. Yo pienso que no tengo que creer en nada, porque no creer en nada es lo mejor que hay. Pues eso es otra creencia, diferente, pero estamos creyendo. Y en las creencias se está. Las ideas se tienen, pero las creencias se está. Esto lo decía Ortega y Gasset, que era el mejor filósofo español del siglo XX, ¿no? Ortega y Gasset decía, en las creencias se está, en las creencias se vive. Las ideas se tienen, tú puedes tener muchas ideas, pero al final las decisiones las tomas por lo que crees. Pues bien, ¿qué ha sucedido en este siglo XXI? En este siglo XXI, la creencia generalizada en la economía es algo que se llama el economicismo. ¿Y qué es el economicismo? El economicismo es poner la economía por encima de todo lo demás y subordinar todo lo demás a lo económico. Y hoy en día esa es la creencia principal. Hay un autor canadiense que se llama Jordan B. Peterson, no sé si habéis oído hablar de él, que habla de mapa de sentidos. Mapa de sentidos tiene un libro que se llama Mapas de sentidos, la arquitectura de las creencias. Y desde un punto de vista laico, totalmente laico, habla también de esto, que todos tenemos creencias. Y él dice, yo no creo en nada, yo no soy cristiano, pero no creo en nada, no dice, yo tengo mis creencias, pero yo no soy religioso. Hay gente que las creencias las tiene religiosas y otros que no, que las tenemos culturales o las tenemos, pero todos creemos en algo. Y eso le llama mapas de sentidos. Entonces, ¿cuál es el mapa de sentido en la actualidad? El economicismo, poner la economía por encima de todo. ¿Y ese economicismo qué quiere decir? ¿O cómo se traduce? El economicismo se traduce en tres ideas principales. La primera es, las sociedades tienen que tener crecimiento económico. El objetivo principal de las sociedades es tener crecimiento económico. Tenemos que subordinarlo todo a tener crecimiento económico. Primera idea fundamental del economicismo. Por lo tanto, una sociedad va bien o va mal si hay crecimiento económico. Y todo tenemos que concentrarlo ahí. Segunda idea así clave del economicismo. Las personas lo que tenemos que hacer es incrementar nuestro bienestar. Si alguno estudiáis economía, en economía se llama utilidad.
es decir, incrementar nuestro bienestar. Lo racional, la racionalidad economicista te dice, tú piensa en que tienes que estudiar para sacar un buen trabajo, para conseguir ganar más, para tener un buen nivel económico. Y eso es lo principal. Y ahí es donde tienes que subordinar toda tu vida, y tienes que sacrificar. Y si es preciso, no vayas este sábado por ahí porque tienes que estudiar para sacar más nota, para conseguir más ingresos, y todo lo tienes que subordinar. Y la gente está dispuesta a subordinar a su familia. Primero es el trabajo, ganar mucho que estar con mi familia, a subordinar muchas cosas porque ponen lo económico en lo primero. Y la tercera gran cuestión que nos dice el paradigma economicista, porque es una manera de pensar que yo os la estaré diciendo y algunos diréis, pues claro que sí, eso es lo normal. Porque el economicismo es una creencia que funciona como un paradigma. Es decir, que muy poca gente pone en cuestión, que toda la gente cree que eso son verdades porque sí. Y la tercera es que las empresas lo que tienen que conseguir, su objetivo principal es ganar mucho dinero. Tener cuanto más dinero mejor para los accionistas, y que por lo tanto una empresa, haga lo que haga, su objetivo principal tiene que ser maximizar beneficios y tener cada vez más beneficios. Pues bien, este paradigma, estas creencias son las que dominan hoy en día nuestra sociedad. Las que seguramente vosotros me diréis, claro, eso es lo que me han dicho toda la vida, eso es lo que yo he aprendido toda la vida, es que las cosas son así, ¿no? Y dices, bueno, son así, pero no tienen por qué ser así. O como el otro día me decían mis alumnos, oye, ¿puede ser de otra manera? Cuéntanoslos, ¿de qué otra manera puede ser? Pero ese paradigma, fijaos, hoy en día hasta ha superado las fronteras de lo que era socialismo y capitalismo, porque resulta que el socialismo de mercado que hace China y que está intentando exportar a otros países, y que dice, no, el partido es quien lo tiene que hacer todo, el partido lo tiene controlado todo, aquí todo tiene que subordinarse al partido, y el que no, pues ya lo sabemos, a la cárcel o tal. ¿Cuál es el objetivo de ese? El mismo que el capitalismo, este mismo, el economicismo. Y cuando van a cuando van a África, les dicen a los africanos, nosotros conseguimos más crecimiento, conseguimos que la gente tenga más bienestar y conseguimos que las empresas ganen más dinero que los países democráticos. Nuestro sistema es mejor para conseguir los objetivos del economicismo. Y se lo dicen. Por lo tanto, esta sería la primera gran idea, ¿no? Darnos cuenta de que hay algo que es el economicismo, que es un paradigma que ha impregnado nuestra manera de vivir, ha impregnado nuestra manera de actuar, y que al final parece que lo único que podemos hacer es eso. ¿Y por qué le he llamado el espíritu del economicismo? Porque lo que intento aquí es ver, ¿y qué hay detrás de eso? ¿Por qué eso se mete dentro del corazón de las personas y las personas nos lo creemos y actuamos detrás de eso? Pues bien, ahí hablaré o ahí lo veréis si os animáis a leerlo, que el economicismo, el espíritu, la esencia del economicismo es una gran autorreferencia. Somos una sociedad autorreferente. ¿Y qué quiere decir esto de la autorreferencia? Pues mirad, muy sencillo, que somos una sociedad, yo le llamo también del yo, mí, me, conmigo. Que decimos, ¿cuál es mi objetivo en la vida? Conseguir mis ilusiones, tengo que tener mis sueños y tengo que conseguir mis ilusiones, tengo que estudiar para alcanzar aquello que yo creo que es lo bueno para mí. No tengo que... Los demás, nadie me va a ayudar, tengo que hacerlo yo solo, los demás ya se apañarán. Yo tengo que preocuparme por mí mismo, tengo que cuidarme por mí mismo, porque si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Por lo tanto, tengo que hacerlo. Si quiero pareja, tengo que buscar una pareja que ajuste a lo que yo necesito, que ajuste a como yo soy, porque yo quiero una pareja para que me venga bien y me haga bien a mí, no quiero otro, y por lo tanto voy a buscar unas características, ¿no? Además, hasta en las ¿cómo se llama? En estas aplicaciones, ¿no?, que buscas pareja, ¿tú qué pones? ¿Qué clase de pareja quiero yo? Porque esta es la que yo creo que me viene bien a mí. Luego yo ya veré si lo que le puedo dar le viene, pero la pareja ya no es alguien que me puede descubrir, me puede abrir horizontes, tal, sino que tengo que pensar solo en mí mismo. Entonces, esta autorreferencia nos hace que en el nivel económico cada vez más no distingamos entre necesidades y deseos, y formemos la economía o nos planteemos la economía sobre el deseo.
Si habéis estudiado alguna economía y habéis visto algún manual, porque últimamente lo de ver manuales no es algo que esté muy de moda, aunque es muy aconsejable, si habéis leído algún manual de primero de economía, al principio pone ¿qué es la economía? Y os dice cómo cubrir deseos con unos recursos escasos. ¿Y qué te dice? Que al final, y te da otro parámetro, te dice el principio de no saturación. Más es siempre mejor que menos. Cuanto más tengas, vas a estar siempre mejor que si tienes menos. Por lo tanto, te dice, la economía ya no es cubrir necesidades, como era cuando yo era joven. Es cubrir deseos. Y tú lo que quieres hacer es cómo organizártelo para tener más deseos. Por lo tanto, y cuanto más deseos tengas y cubras, mejor vas a tener más bienestar. Y entonces cierra todo el círculo, ¿no? Tenemos que tener más entre todos crecimiento económico para poder cubrir más deseos, tengo que tener más para poder cubrir más deseos, y todo se basa en el deseo. Y además, como todos queremos tener de todo, pero el mundo es limitado, tengo que competir con los otros. Mi vida es competir, los otros son unos oponentes, porque si yo tengo que hacer todos mis deseos, tú también, y todo el mundo, los 7.000 millones de personas, no hay suficiente para todos. Por lo tanto, los recursos son escasos y tengo que luchar por ellos. ¿Lo vemos, por favor? Y esto es lo que nos dice. Y claro, eso consagra que tenemos que ser productivos, por lo tanto consagra la competitividad, ya lo hemos dicho, tenemos que hacerlo todo rápido, porque si lo hacemos rápido vamos a ser más productivos y podemos producir más y tendremos más. El objetivo de la vida es tener éxito, y entonces yo lo que tengo que hacer en la vida es tener éxito, y construyo la sociedad del éxito, y tengo que compararme con los demás y estar siempre mejor, sin darnos cuenta que una sociedad del éxito no es una sociedad del éxito, es una sociedad del fracaso. Porque para que yo tenga éxito, otros no tienen que tenerlo. Y siempre es uno el que tiene éxito y muchos los que no tienen. Una sociedad del éxito es una sociedad del fracaso. En nuestra sociedad hay mucha más gente fracasada y por eso hay tanta frustración, tanta gente deprimida, etcétera, porque te dicen tienes que tener éxito, tienes que tener éxito, tienes que tener éxito. Pero éxito lo tengo si los demás fracasan. Para yo estar bien necesito que los demás estén mal. ¿Me explico? Por lo tanto, estamos siempre calculando, midiéndonos, comparándonos con los demás, porque tengo que tener más que el otro, tengo que conseguir, y entonces ya no soy yo una persona única que tiene unos valores totalmente diferentes a los de Julio, y Julio tiene unos valores totalmente diferentes a los míos, o algunos parecidos, da igual, y resulta que él lo puede hacer muy bien y sacar toda la potencia de Julio que sea, y a mí no me hace sombra, y yo los míos, y podemos estar uno al lado del otro, no tengo que ser más que él para nada, ni él más que yo para nada. ¿Me explico? No tengo que competir. No, tenemos que competir, tenemos que medirnos, tenemos que ver para yo ser más y tener éxito, o él ser más y tener éxito en otra cosa, ¿no? Entonces nos obsesionamos por los resultados. Todo lo que hacemos solo tiene sentido si conseguimos el resultado que queremos. Y entonces pasa como en la canción, no sé si conocéis a Julio Iglesias. ¿Conocéis a Julio Iglesias? ¿Habéis oído hablar de Julio Iglesias? ¿Vale? Sí, bueno, no sé, como esto de hace tantos años igual no habíais oído. Pues Julio Iglesias tenía una canción que era Me olvidé de vivir. No sé si la habéis oído. Me olvidé de vivir, ¿no? Pues yo eso, cuando explico esto siempre me acuerdo, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos tanto en el resultado que nos olvidamos de vivir. Porque hacemos las cosas para conseguir un resultado y dejamos de vivir para conseguir el resultado. Y si lo conseguimos, bien, porque lo hemos conseguido, pero es que muchas veces no lo conseguimos. Bueno, a lo mejor vosotros sois unos hachas y lo conseguís todo lo que os proponéis. Yo no, yo todo no. Hay cosas que fallo, correcto, y es normal, no pasa nada, no estoy frustrado por eso, es normal, es la vida, ¿no? Hay cosas que nos planteamos y no nos salen, pues ya está, no es un problema, es la vida. Pues entonces nos olvidamos de vivir, ¿no? Y entonces estamos obsesionados por el resultado, por conseguir, tenemos que conseguir, y lo que hacemos solo encuentra sentido cuando conseguimos el resultado apetecido. Y no porque estamos haciendo lo que creemos hacer. Pues bien, fijaos, esto es un poco el marco, ¿no? Esto es el economicismo, y el espíritu, ¿no? La esencia que tiene. ¿Y a qué nos lleva ese espíritu? A una manera de vivir que al final no nos hace
más felices, no nos permite tener una vida plena y que nos aleja de algo que para mí, lo decía esta mañana, pero lo repito, es muy importante, ¿no? La sabiduría, esa capacidad. La sabiduría no son los conocimientos, es la capacidad de afrontar los desafíos que nos plantea la vida, las dificultades, ¿no? Hay gente que se pasa la vida intentando evitar, por ejemplo, el sufrimiento, porque claro, dicen, yo no quiero sufrir, no quiero sufrir. Y la sabiduría lo que nos enseña no es a no sufrir, sino cuando llega el sufrimiento, que desgraciadamente llega, porque siempre tenemos alguna cosa que no nos sale bien o alguien de la familia que lo pasa mal y tal, no podemos evitar, no puede haber una vida sin sufrimiento, siempre hay, que no tiene por qué ser muy grande, aunque sean pequeños, decepciones, cosas que pasan y tal. La sabiduría, ¿qué nos hace? Saber afrontarlo, ¿no? Y saber vivirlo y aprovechar ese sufrimiento para crecer, para ir a más. ¿Estoy explicando? Eso se nos olvida, lo dejamos a un lado. Y esto tiene cosas que lo apoyan. Hay unas determinadas espiritualidades que apoyan este camino. Hay un capítulo que habló sobre ellas, hay unas determinadas espiritualidades, algunas religiosas, como lo que es la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad, que es una... Si alguno habéis estudiado algo de teología, a lo mejor os suena un tipo que se llamaba Pelagio, ¿no? Es una teología pelagiana. Pelagio era un tío de la Edad Media que lo que decía, un poco lo mismo que la teología de la prosperidad hoy, que nosotros, para que veáis un poquito lo que dice, Dios es bueno, Dios quiere para ti lo mejor. Por lo tanto, como quiere para ti lo mejor, tú lo que tienes que hacer es portarte bien para conseguir lo mejor. Pero Dios te lo va a dar. Si tú te portas bien, te lo va a dar. Por lo tanto, si tú no estás bien, es porque no has hecho lo que tocaba. No porque Dios no quiera dártelo. Dios te lo quiere dar, pero te pone condiciones. Y al final tú eres siempre el responsable de si... Entonces, claro, toda esta teoría que te pone en ti la culpa, tengo que hacer cosas para conseguir la salvación, tengo que cumplir, tengo que tal, se olvida de lo que los cristianos decimos, ¿no? Que Dios es amor y que Dios nos ha dado su amor y nos hemos sentido queridos por Él, ¿no? Primero, no tenemos que ganárnoslo, nos lo da antes. Pero bueno, esto es una de las que apoyan. Pero hay otras, lo que se llaman espiritualidades laicas, espiritualidades sin Dios, que lo apoyan, el poder de la mente, no sé si lo habéis oído alguna vez, el poder de la mente, las culturas terapéuticas, todo lo que es la cultura terapéutica, todo lo que es gran parte del mindfulness, el materialismo espiritual que te dice, tú puedes con todo, tú vas a poder, tu mente es lo principal, si tú piensas las cosas bien, vas a conseguir, porque tu mente es poderosa, vas a conseguir tus objetivos, ¿no? Y también como la teología de la prosperidad, también te dice, tú puedes. Si tú no tienes lo que quieres es porque tú no lo haces bien. Y te carga la responsabilidad en ti, te carga. Solo tú puedes conseguir lo que tienes que hacer, por lo tanto, ¿qué es? Pensar en ti mismo, preocuparte, cumplir, estar encerrado en ti, los otros da igual, es tu camino, tú tienes que hacer tu camino, tienes que pensar en ti para conseguir los méritos, para hacer, no, tienes que seguir a tu gurú y tienes que hacer muchas horas, porque solo con muchas horas de sacrificio tal vas a poder ser quien tienes que ser, ¿correcto? Y al final nos lleva a esa autorreferencia. Existen, por lo tanto, espiritualidades que ajustan con el mundo autorreferente y que nos llevan hacia la autorreferencia. Y bien, no quiero alargarme mucho para que puedan haber preguntas. Al final del libro, bueno, al final no, a partir de ahí ya empiezo a hacer propuestas, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer para romper eso? ¿Cómo podemos cambiar ese espíritu? ¿Cómo podemos cambiar ese espíritu del economicismo para entender la economía de otra manera? ¿Vale? Para entender lo que es la creencia económica, no la ciencia, porque la ciencia, cuando yo cambio la manera de hacer economía, cambiaré las preguntas, y la ciencia seguiré utilizando el método científico, pero para contestar otras preguntas, porque tendré otras prioridades. Y entonces, bueno, ahí lo que proponemos nosotros es algo que llamamos la economía de lo suficiente, Y entonces voy a hacer un pequeñito resumen para que ahí está mucho mejor explicado, para decir, mira, en lugar de basar la economía en cubrir deseos, tenemos que basarlo en cubrir necesidades. Porque así, cuando nos centramos en las necesidades,
conseguimos el nivel básico de satisfacción, que es el nivel que logramos cuando cubrimos todas las necesidades con menos dinero, y podemos tener mucha más satisfacción. Porque ahora lo que sucede es que el nivel, cada vez tenemos más necesidades y entonces necesitamos más dinero para tener un nivel básico, simplemente para estar bien. Y tenemos más dinero y no estamos mejor. ¿Por qué? Porque como nos generamos más necesidades, nuestro nivel de satisfacción va subiendo y necesita cada vez más dinero para llegar a él. Tenemos más dinero y no estamos mejor. Tenemos que cambiar, ¿no? ¿Qué buscamos en nuestra vida? ¿El bienestar? ¿Tener más cosas para el bienestar? ¿O la vida plena? Y cambiar. Y la vida plena va mucho más allá, ¿no? Para la vida plena tengo que cubrir mis necesidades, por supuesto, tengo que ganarme la vida. Pero no es lo mismo ganarse la vida que querer ser rico. Y entonces, cuando yo busco la vida plena, busco un sentido de mi vida. Busco relacionarme con los otros. Siguiente, de la autorreferencia y del bien propio, cambiar a lo que es el descentramiento, descentrarse y buscar el bien común. Del bien propio y el bien agregado, que se busca el bien común, y de estar autocentrado en mí mismo, tengo que mirarme, tengo que tal, a decir, tengo que dar a los demás, quiero ofrecer a los demás. Y esto entra también con el agradecimiento. La cultura de hoy, la cultura autorreferente, el economicismo, dice que todo lo que conseguimos es mérito nuestro. Todo lo que tú tienes es mérito. Os lo he dicho antes un poquito en la espiritualidad, en las espiritualidades laicas. Tú tienes lo que consigues. Hasta algunas espiritualidades religiosas te dicen, si tú estás mal es porque no has hecho lo que toca. Porque si no, Dios te lo hubiera dado. Oiga, entonces lo que Dios me da según cómo yo me porto, o Dios es generoso y da a todos. Ya digo, en el cristianismo se piensa en un Dios generoso, en un Dios que nos da sin que nosotros demos nada, ¿no? De una manera gratuita y previa. No sin condiciones, incondicionales, que eso es lo chulo del cristianismo, ¿no? Ese amor incondicional que nosotros podemos dar. Entonces, ¿qué dice? La cultura del agradecimiento. Yo lo planteo muchas veces. Nosotros podemos estar aquí ahora gracias al trabajo de miles de personas durante cientos de años y miles de años. Es decir, fijaos el trabajo de personas que nunca conoceremos gracias al cual estamos nosotros aquí. Que has hecho las sillas, las maderas, el cristal, la carretera que venía, las casas donde estáis. Gente que a lo mejor ya no conocemos, porque vuestra casa a lo mejor se hizo hace 50 o 60 años y la construyeron unas personas, ¿no? Y vamos y vemos algo que está hecho hace 1000 años, ¿no? Y tenemos unas estructuras políticas que nos permiten tener un país con muy buenas condiciones, donde no tienes que estar pensando en que te van a atracar o te van a matar en la calle porque cada 2 por 3 matan a gente en la calle, como pasa en otros países, que sucede, ¿no? Que no puedes salir, etcétera, y todo eso. Y eso lo ha hecho mucha gente. Nosotros todo eso lo recibimos. ¿Y es mérito nuestro? No. Cuando nacimos, ya estaba ahí. Ya no solo hemos recibido el amor de nuestros padres, sino que hemos recibido un montón de cosas. ¿Cuánto podemos aportar nosotros a esa sociedad con respecto a todo lo que recibimos? Muy poquito, muy poquito. Pero claro, ese pensar, esa cultura del agradecimiento, de darse cuenta de todo lo que recibimos y de lo poquito que podemos dar, nos lleva también a cambiar también de buscar dar éxito a buscar ser fructífero. Es decir, de buscar de tener éxito para mí a buscar ser yo donación de lo que hago, ¿no? Poder donar lo que hago, poder ofrecer lo que hago a los demás. Por lo tanto, paso de la competitividad, de ser competitivo, a buscar ser competente. Porque el que es competitivo busca ser competitivo para sí. Yo gano, soy el primero, soy el mejor, así estoy contento, ¿no? Y digo, ¡guau, qué bueno soy! He ganado, soy el mejor. Y lo he hecho porque lo he conseguido. Cuando yo busco ser competente, y claro, si yo quiero ganar y Julio lo hace bien y me hace sombra, ¿qué quiero? Tirarlo abajo, porque es mi oponente. Y luego he ganado yo. Mira, soy más que Julio, le he ganado. Y entonces me hago la foto, ¿no? El selfie y salgo ahí. Qué bueno soy. Pero si yo soy competente, ¿para quién soy competente? No para mí, para los demás. Y si yo veo que Julio es bueno en lo suyo y es lo mío también, y él también es competente, le digo, oye Julio, nos aliamos porque entre los dos podemos hacer mucho más que solos. Porque somos competentes ambos. Y podemos ofrecer a la sociedad mucho más de lo que ofrecemos solo. Y ya no es un oponente, es un posible colaborador.
una posible persona con la que puedo ofrecer, puedo hacer cosas y puedo crecer con ese otro. No, por lo tanto, fijaos cómo hay un cambio importante en el espíritu. Y ese cambio en el espíritu se puede aplicar a la educación, se puede aplicar a las empresas, se puede aplicar a los partidos políticos. Y en el último capítulo hago eso, un poquito de sugerencias. Cómo ese espíritu que cambia la manera de ver la economía, nos cambia la manera de vivir, nos hace pasar del control, de la ansiedad, quiero tenerlo todo controlado, quiero que todo esté... tengo que hacerlo todo porque todo es responsabilidad mía y entonces tengo que saber, tengo que controlarlo, que nada se me escape, que todo sea así, que me va entrando el agobio, al final no puedo, no llego, tengo que conseguir el resultado, a la aceptación, el agradecimiento, el dar sin esperar nada a cambio, el decir, bueno, lo que me llegue está bien, si consigo el resultado bien, si no consigo el resultado no pasa nada, pero yo voy a hacer, paso de olvidarme de vivir a vivir y decir, voy a disfrutar el camino. Que llego, bien. Que no llego y me quedo a mitad, bien. Pero yo disfruto del camino. No estoy obsesionado con llegar. ¿Me explico? Y entonces gano la vida, me planteo la economía y la economía acaba estando a mi servicio y no yo al servicio de la economía. La economía me ayuda a vivir y no vivo yo para la economía. No pongo la economía arriba del todo, sino la economía lo pongo en su sitio. ¿Y cuál es su sitio? La economía nos sirve para cubrir nuestras necesidades finitas. Tenemos que comer, sí. ¿Vale? Desgraciadamente hay gente que a veces, con esto de las modas y tal, le da porque no quiere comer. Y es un problema muy grave. Y fijaos, por naturaleza tenemos que comer. Eso no quiere decir que tengamos que hartarnos, ¿no? Pero comer. Pero bueno, hecho esto, la economía que nos sirve, porque tenemos que comer, tenemos que refugiarnos del frío y del calor, tenemos que venir aquí y necesitamos hacer economía. Y necesitamos ver cómo, con bienes finitos, cubrimos necesidades y cosas finitas. Y entonces ponemos la economía al servicio de la vida. Y para eso tenemos que hacerla. Y no ponemos toda nuestra vida al servicio de la economía creyendo que con esas cosas finitas vamos a cubrir nuestros anhelos infinitos de tener una buena vida, de tener una vida mejor, etcétera, etcétera. Porque ahí es cuando nos equivocamos, cuando nos ponemos, dejamos de vivir para ponernos al servicio de lo económico. Y bien, me había comprometido 20 minutitos, es lo que... Perdón, 30 minutitos, 30 minutitos es lo que llevamos y eso es un poquito el resumen del libro. Me he dejado muchas cosas, ahí está mucho más explicado, con más detalle y bueno, me pliego a vuestras preguntas, a lo que queráis. Muchas gracias, Enrique. Yo tenía un par de preguntas y luego damos pie a preguntas. La primera es, o sea, como jóvenes que somos todos nosotros, un poco, o sea, si el mundo empresarial de alguna forma está impregnado de este espíritu, que yo creo que lo que decías, o sea, la diferencia entre ser competente y la competencia. O sea, desarrollar esta como cosmovisión de la que hablas, de una economía bien ordenada, de alguna forma necesita previamente, efectivamente, todo es un don, todo nos viene dado, hay que reconocerlo para ser agradecido, pero todo esto nace también, ¿no? O sea, nuestra labor también es hacer un trabajo interior, porque si yo no me conozco, si yo no sé que tengo este don, voy a tener que aplastar al otro, porque es que, de alguna forma, todo el mundo es un rival, porque no reconozco ni el don en el otro, ni mi don. Entonces, ¿cómo encajar esto en la vida? ¿Cómo de alguna forma redimir el corazón? Como cristianos, pues ahí tienes a Cristo que te va redimiendo el corazón y te hace ver el mundo así, pero en el mundo en el que vivimos no es así. Entonces, pues como jóvenes, vamos a una empresa, vas a las Big Four, por ejemplo. El espíritu es el espíritu economicista, de alguna forma. ¿Se puede entrar ahí y cambiar? Y si se puede, ¿cómo hacerlo? Porque es complicado. O sea, vale. Mira, hay dos cosas de las que me has hablado. Una es del trabajo interior, ¿correcto? Es verdad que hay que hacer trabajo interior y hay que conocerse, pero no nos podemos obsesionar con eso. Sí. ¿Por qué? Porque si nos obsesionamos con eso, al final volvemos otra vez a la autorreferencia. Soy yo, me tengo que mirar, Y vamos a ver, conocernos del todo, nunca nos vamos a conocer. Del todo. Y no pasa nada. No pasa nada. Ya llegará. Hay que confiar. Parte de la fe es confiar, ya está Él, ya me suplirá. No tengo por qué saberlo todo al pie y tenerlo todo controlado y saberlo. No hace falta. Y además, ¿cómo me conozco mejor?
No cuando estoy yo solo ahí conmigo mismo, mirándome, haciendo tal, sino me conozco mejor cuando ahí pongo lo que me he vivido con otros. Me conozco mejor cuando contrasto con el otro, cuando converso con el otro, cuando conozco al otro. Y luego tendré que hacer un poco de trabajo interior, claro que sí. Pero si no hay esa relación con el otro, si no hay esa convivencia, si no hay ese momento en el que tú te cuestiona algo porque tienes a alguien que te ha dicho no sé qué, es que, vamos, ¿cómo haces eso? ¿Cómo vas a llegar al otro? Tú solo nunca lo vas a descubrir. ¿Me explico? Eso por un lado, ¿no? Y tenemos que tenerlo con cuidado porque si no ahora muchas veces nos dicen eso, mírate a ti mismo, tal, y al final te pones tu burbujita, yo tengo que estar conmigo mismo, tengo que hacer tal, y ya no te das cuenta de lo otro. Ese trabajo interior que yo lo hago, quiero decir que no es que... Sí, tiene que ser natural, pues en el día a día tu oración o lo que sea. En el día a día y luego en el silencio y tal, pero ahí es donde pones tú tu vida. No donde vives, ¿me explico? Ahí es donde pones tu vida, que es compartir con lo demás, no donde vives, porque hay gente que vive ahí y luego hace cosas. Y no. Ahí yo, la vida, la que me contrasta, mi encuentro con el otro, mi encuentro con el amigo, con el que no es amigo, con el profesor, con el que me dice no sé qué, es el que me abre ventanitas y digo, ay, mira, esto no lo había pensado, esto me ha ayudado, voy a hacer. Y a partir de ahí tienes que hacer un poco de interior, por supuesto. Entonces, la otra cuestión, mirad, está claro que hay muchas instituciones que están en clave competitiva, la mayoría, desgraciadamente, ¿correcto? Y es más, hay hasta padres que están en clave competitiva, hasta mucha gente, muchos de vosotros estaréis en clave competitiva y si no, los conoceréis. Encima el sistema también nos mete, ¿no? Porque habéis hecho la EBAU, se llama ahora, ¿no? La EBAU, y entonces te dicen... No es que tengas que sacar una nota, es que tienes que sacar más que el otro. Tu compañero es tu competidor. Tal, que esto me parece una aberración total. Estamos potenciando una cosa que no es. Porque una cosa es decir, tienes que sacar esta nota y a partir de esta nota puedes entrar. Tienes que cumplir este mínimo, que eso me parece bien. Oye, ahora, todo el que cumple el mínimo... Oye, si yo cumplo el mínimo y tú también lo cumples, ¿por qué tienes que quedar tú fuera y yo dentro por una décima? Tendríamos que entrar los dos, ¿no? Tenemos el mismo mínimo. Una décima que me dice que yo soy mejor que tú porque he sacado una décima más que tú. ¿Me seguís, por favor? Es decir, que había que cambiar el sistema un poquito más a como era antes, que nos decían, para entrar en tal sitio tienes que sacar tal. Pero todos los que lo sacaban podían entrar. Al final cumplen, ¿no? Han sido lo suficientemente buenos, ¿correcto? Vale. Pero ¿qué pasa? Si nos metemos en ese ambiente, es complicado. Ir contra corriente siempre es complicado. Entonces, primero, hay dos opciones. Hay empresas que no están en esa clave. Por lo tanto, hay gente que decide buscar esas empresas que no están en esa clave. Y a verlas haylas. No es que sean la mayoría, pero a verlas haylas. Hay empresas que no están en esa clave. Hay gente que, aun yendo a contracorriente, consigue en las empresas que están competitivas cambiar la cultura. Y hay otros que entran en esas empresas y que cuando se dan cuenta de que no aguantan, no pueden o buscan el primer tipo de empresas o crean ellos sus propias empresas de otra manera, ¿no? Porque al final, ahora se habla mucho del emprendedurismo y el emprendedurismo está muy bien, pero si queréis tener garantías de emprender con bastantes garantías de éxito, lo mejor es que estéis trabajando en un sector durante 6, 7 años, 5 años, que conozcáis el sector, que veáis lo que hacen bien las empresas, lo que hacen mal las empresas, qué hay ahí, dónde podéis, y que conozcáis a posibles clientes y tal, y que entonces emprendáis, ¿correcto? Emprender nada más acabar es súper complicado y la tasa de caída es impresionante. Ahora, si tú ya has trabajado 6 o 7 años en un sector que te gusta, ya lo has conocido el sector, ya sabes cómo va, has visto los defectos de las empresas que están ahí, ves dónde hay hueco de mercado, cómo lo podrías hacer mejor y tal, conoces a alguien con quien te puedes aliar porque le has visto trabajar y dices, oye, se lo voy a proponer, ahí la tasa de fracaso se reduce muchísimo. No es que no haya, también puede haber gente que le salga mal, pero se reduce mucho. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos. Entonces, sí, trabajarnos, pero trabajarnos desde el encuentro con el otro, la convivencia con el otro, el contraste con el otro. Y segundo, trabajar. Y atención, insisto, competentes. Buscad ser competentes. Para ganar la vida no hay que tener éxito y ganar mucho dinero. Ganar la vida es hacer algo que os guste,
que lo podáis hacer bien, lo podáis ofrecer bien a los demás y evidentemente os tiene que dar un salario, ¿correcto? Soy economista, os tiene que dar un salario. No estamos hablando de que no os dé un salario, pero algo que sepáis hacer bien y que cuando lo hagáis veáis que vuestro trabajo está beneficiando al otro. Y a veces beneficiar es simplemente como cuando yo he llegado aquí hoy, que no sabía dónde estaba, ¿era el doc o cómo se llama? El doc. Yo no sabía cómo estaba el doc y he llegado y la persona que estaba en conserjería me ha atendido muy bien, me ha buscado, yo no sabía dónde, no, yo no es que no supiera dónde estaba el doc, es que no me acordaba ni que era el doc, entonces tenía que averiguar dónde tenía que ir yo, y yo le daba unas, me ha atendido súper bien, ha averiguado al final dónde tenía yo la cosa, con una sonrisa en la boca, y a mí me ha facilitado la vida. Pues solo con ese poquito, ese contacto, ya estás siendo competente. ¿Me explico? No hace falta grandes cosas para de repente decir, oye, y irte y decir, muchas gracias, que tengas un buen día, ¿no? Que he acabado así, que tengas muy buen día y decir, vale, me han solucionado, he venido con un problema porque no me acordaba dónde era y tal, y no sabía encontrar. ¿Me explico? Entonces, y eso se puede hacer en casi cualquier sitio. Y yo creo que también es importante crear esas atmósferas, que un poco lo comentábamos antes de empezar a hablar, lo de Caixa Popular que habéis montado, el tema de la conversación, que yo lo veo fundamental, o sea, lo experimento con mis amigos, pues si tienes un día de trabajo ajetreado, pues el tener un grupo de amigos con el que poder hablar, estar, igual también tratar temas profundos, pues la conversación es lo que genera un poco también ese cambio, ¿no? Porque dices, contrastas con el otro y profundizas sobre qué es la verdad, porque la verdad ni la tengo yo ni la tengo tú, está ahí, hay que descubrirla, ¿no? Entonces, también claro, esa iniciativa me parece sí, importante. Sí, ahí hay una cosa clave, ¿no? Al final somos seres sociales. El sentido de nuestra vida está en sociedad, está con los otros. Nosotros como seres sociales nos hacemos personas y nos realizamos como personas y nos perfeccionamos como personas en contacto con los otros, en contacto con el otro. Por lo tanto, es importante esa relación con los otros. Y no solo la relación profunda de amigos, de la familia, también la relación esporádica, como la que me ha pasado hoy, ¿no? O como la que os acabo de comentar, que a lo mejor esa persona, no sé, la próxima vez que venga está en consejería y igual, ¿no? O no la vuelvo a ver en la vida, o a lo mejor dentro de 2 o 3 años la vuelvo a ver ahí, pero yo no voy a tener más contacto, salvo que pase algo extraordinario que no se me ocurre, no voy a tener más contacto con esa persona, ¿no? O con la persona que vas a comprar el pan, o que está en el supermercado y que te dice buenos días, te pasa. Solo esos contactos también son importantes. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho la relación. Y la relación es una relación personal, de persona a persona. Las relaciones por mail, por las máquinas, nos sirven nos son útiles cuando yo ya tengo relación con alguien y tengo que solucionar un problema. ¿Me explico? Yo, pues, cuando hemos tenido que hacer esto, yo a Paulina ya la conocía, me llama por teléfono, nos relacionamos por teléfono, bien, pero yo ya la conocía y luego por mail hemos solucionado cosas para el día que tenía que venir aquí, el tren, y para eso es muy práctico. Pero yo no voy a establecer una verdadera relación solo por ahí. O es muy complicado, se tienen que dar muchas circunstancias. La verdadera relación que enriquece, que me permite aprender del otro, que es el contacto. Aunque sea una vez, hay veces que conocemos a alguien, vosotros sois muy jóvenes, a lo mejor todavía nos ha pasado, pero hay veces que conoces a alguien una vez que no vuelves a hablar con él y te ha impactado. Yo esta semana, la semana de Pascua, la Semana Santa no, la semana de Pascua estuve en una comunidad ecuménica que hay en Francia que se llama Tessé, que está ahí en medio, en la Borgoña francesa. Correcto, es una comunidad donde van jóvenes de toda Europa, también de otros sitios, pero sobre todo de Europa porque está más cerca, de todas las adscripciones cristianas, ortodoxos, luteranos, calvinistas, católicos, de todos los países. Y bueno, pues esta es una semana de oración, de reflexión, de convivencia, también mucha oración, mucho silencio. Y fijaos, yo me encontré con la persona, con el hermano de la comunidad, porque es una comunidad de hermanos, de monjes, ¿no? Me encontré con el hermano con el que había hecho el acompañamiento la primera vez que fui hace 31 años a Tessé. Y desde entonces yo no había vuelto a hablar con él.
Y me lo encontré porque nos hizo la introducción bíblica y tal. Esa persona, yo había estado una semana allí en silencio, la primera vez que fui al silencio, estuve toda la semana en silencio y todos los días tenía media hora, 3/4, y a mí me impactó mucho todo lo que me dijo y tal. No había vuelto a hablar con él, por distintas circunstancias. Y esta vez he vuelto a hablar. ¿Qué quiero decir? Que hay gente que de repente una vez te impacta y no vuelves a hablar y no pasa. Esta vez ha dado la casualidad que estaba haciendo la introducción bíblica, que salió, le dije, oye, ¿sabes que tú hace 31 años fuiste? Y luego, bueno, pues tuvimos más conversaciones y muy bien, de algo de hace 31 años. Estas cosas pasan. Por lo tanto, es importante cuidarlo, ¿no? Ese contacto personal con la gente, con los sitios donde vayáis a comprar, con vuestros compañeros, ¿no? Los compañeros, siempre hay un círculo de amigos más fuerte, ¿no? Otro círculo que está afuera y otro más amplio, y cuidarlo. Y para eso hay que aprender a conversar, porque estamos acostumbrados a debatir. ¿Y de dónde viene debatir? Debatirse, ¿vale? Tiene la misma raíz etimológica que combatir. Y cuando yo debato, lo que hago es batirme con el otro. Y cuando yo debato, lo que quiero es vencer al otro, o convencer, que es vencer o vencer con. Y cuando yo quiero vencer o convencer al otro, ¿qué hago? Me polarizo. Estamos en una sociedad muy polarizada, ¿verdad? Porque al final todos son debate. Me polarizo, ¿correcto? Y entonces me asiento en lo mío porque lo tuyo es malo y lo mío es bueno. Y quiero vencer. ¿Me explico? Y establecemos otra vez una sociedad de la competitividad. Lo importante es tener éxito. ¿Qué es el éxito? Ganarle. Hacerle un zasca, ¿no? Como se dice ahora, que le haga un zasca y todo le haga un zasca, ¿no? Que es lo que hacemos. Ese es el bueno que zasca. ¿Me explico, por favor? Fijaos, ¿eh? Y bueno, y ya si vamos a la liga de debates, esto ya es todavía peor desde mi punto de vista, porque en la liga de debates encima nos dicen, tú piensas A, no pasa nada, tienes que defender B. Con lo cual nos educan para ser hipócritas. Nos educan para aprender a que da igual lo que pensemos. Tenemos que defender lo que nos dice el que tenemos por encima. Imaginaos ya la cosa, para mí esto es lo más horroroso, ¿no? Que te eduquen para ser hipócrita y que te enseñen oratoria no para que el otro te entienda, no para comunicarte con el otro. Y ahora iré a comunicarse, sino para ganar al otro, para vencerlo y para machacarlo. Que te enseñen oratoria para eso. Cuando lo importante de la conversación es que hay comunicación. Y nosotros necesitamos oratoria para comunicarnos bien. Y atención, raíz etimológica de comunicación. Común, comunión, comunidad. ¿Vale? Cuando yo tengo buena oratoria y me comunico bien con el otro, no para vencerle, sino para explicarle bien lo que siento, para decirle que he entendido lo que siente, para escucharle, hago comunidad con el otro, aunque no piense lo mismo. ¿Me explico? Aunque no piense, me acerco. Ya no hay polarización. Acabo, como decía San Ignacio, buscando salvar la proposición del otro, viendo qué es lo que el otro dice que es bueno. ¿Me explico? Entonces, por eso es importantísimo también cambiar ahí, porque hasta en eso estamos en el paradigma autorreferente, en el paradigma del éxito. Hay que ganar, hay que vencer, hay que machacar al otro, hay que no sé qué. No. Tenemos que poder ir todos al supermercado, aunque pensemos cosas distintas, ir juntos y que no pase nada. Y tengo que poder hablar con alguien que piensa exactamente lo contrario que yo, y que yo le pueda explicar y tenga buena oratoria para explicarle mis porqués y luego ser capaz de escuchar sus porqués. Creo que era eso un poquito lo que me preguntabas, ¿no? Más cosas. Damos pie a preguntas, sí. Dime. Hola. Oye, ¿el dinero lo verías como un espíritu colectivo realmente? Y si fuera así, ¿cómo lo podemos poner en servicio de la tierra? El dinero. ¿Sí? Fíjate, el dinero es un instrumento, y es un instrumento válido. ¿Por qué surge el dinero? Muy sencillo. El dinero surge porque nosotros los intercambios, si yo estoy cuando antiguamente yo estaba en mi tribu, y en mi tribu lo producíamos entre todos y nos lo repartíamos, como decía el jefe o los ancianos, no hacía falta dinero. ¿Me explico?
Nosotros íbamos, cazábamos, conseguíamos las cosas, recolectábamos, lo poníamos ahí y el jefe decía, pues esto para esta familia, esto para esto, tal. Ahí no necesito dinero. Pero claro, cuando resulta que yo me especializo en algo y la tribu de al lado o la familia de al lado se especializa en otra cosa y tengo que intercambiar, si la economía es muy sencilla, no hay ningún problema, pues hago un trueque, ¿no? Ah, mira, pues tú pescas y yo cazo. Pues yo te paso caza y tú me das pesca y bueno, vamos intercambiando, ¿no? Pero cuando la cosa empieza a complicarse y ya no es tan fácil, pues el trueque es muy limitado. Porque claro, si yo tuviera que si yo tuviera que comprarle el pan mi panadero, al de mi pueblo, a cambio de mis clases de economía, pues ¿qué queréis que os diga? Al final me diría, yo ya sé bastante economía, yo para la panadería no necesito más. A ver qué me das. La clase de economía para mi vida ya no. Puede ser que durante un tiempo sí. Y yo sí que necesito comer pan durante toda la vida, ¿no? A lo mejor no necesitas saber más economía durante toda la vida, pero pan sí que necesito comer. Entonces, ¿qué hacemos? Nos inventamos un medio de trueque, el dinero. Por lo tanto, el dinero no solo no es malo, es buenísimo. Porque nos permite intercambiar. Es un instrumento que nos permite intercambiar. Y ahí hay una gran confusión. ¿Cuál es el problema? El problema no es el dinero. Lo que produce problemas no es el dinero, que es al contrario, una ventaja, es un instrumento muy práctico, nos ayuda en la sociedad. Si no hubiera dinero, a ver cómo organizábamos todo esto. El problema es el ansia de tener dinero. La creencia, ¿verdad? Claro, ¿el qué? Perdona. Sí, no, es el afán de las riquezas, el afán ilimitado de tener más y más dinero. No el afán de tener dinero para vivir, porque tener dinero para vivir tenemos que tener todos. Ganarnos la vida tenemos que ganárnosla. ¿Me explico? Es esa idea de quiero tener más, quiero ganar más porque necesito más, porque cuanto más tenga voy a estar mejor y entonces tengo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso nos convertimos en autorreferentes. Y entonces ponemos toda nuestra vida en lo económico. Y además toda la vida en nosotros. Porque ¿para qué quiero más dinero? Para mí. ¿Me explico? Y entonces hay mucha gente en esta sociedad que le sucede que viven como pobres, aún no siendo pobres. Porque fijaos, los pobres tienen muchas desgracias. ¿Vale? El hecho de ser pobre te trae muchas desgracias. Pero hay una, que es la que voy a comentar ahora, una de tantas, que es: el pobre tiene que estar preocupado todo el día por el dinero. ¿Por qué? Porque si tú no tienes bastante para comer, cuando te levantas, ¿qué tienes que hacer? Voy a preocuparme por el dinero que voy a ganar porque si no, no como. Si no tienes suficiente para dar de comer a tus hijos, ¿qué haces por la mañana? Voy a ver qué hago, tengo que salir al mercado, a ver si hoy consigo, tengo que hacer no sé qué. Y te pasas toda tu vida dedicada al dinero, porque si no, no sobrevives. Esa es una de las desgracias del pobre, hay más. Pero fijaos, cuando yo lo que quiero es ganar más dinero y más dinero y más dinero, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que teniendo mucho dinero, teniendo dinero de sobra para vivir y para vivir muy bien, siguen viviendo como pobres. Y se levantan por la mañana y lo único que están pensando es el trabajo, lo que tengo que vivir, tal no sé qué. Subordinan a su familia, la dejan a un lado porque tengo que ganar más. Y están por la noche todavía ahí. Yo tengo un amigo que hasta por la noche se despierta y tiene una libretita ahí, apunta porque el negocio y vive para eso. ¿Me explico? Te haces totalmente autorreferente y dejas de estar abierto a la sorpresa del otro, a dar tus dones al otro, todos los dones son para ti, a recibir los dones del otro. ¿Sabes? Te cierras. Y eso es un problema. Eso sí que es el problema. El dinero no. El dinero, insisto, si no hay dinero habría que inventarlo. Y además es que se inventa. Es que lo necesitamos. Necesitamos que haya dinero porque si no, ¿cómo organizamos la sociedad? El problema es cuando tú centras toda tu vida en eso, en el tener más. Porque centrar toda la vida en el tener más te hace vivir como un pobre, a pesar de que tienes, y cerrarte. Y tú sales afectado porque ansiedad, no sé qué tal, pero también los que te rodean, porque no les haces caso. No les haces caso a los que te rodean, porque lo primero es el dinero, o les haces menos caso del que tendrías que hacer, o los acoges menos. ¿Me explico? Y desgraciadamente hay mucha gente que teniendo dinero sigue viviendo como pobres, desgraciadamente. Y eso es un problema. Y eso sí que es un problema. Más cosas. Dime. Has hablado de la definición de economía y has dicho
os has explicado el cambio entre necesidad, la palabra necesidad y deseo. Y también de escasos y limitados. Entonces, esa segunda no la he entendido todo. Vale, te lo explico, correcto. Sí. Muy bien, mira, cuando yo estaba a vuestra edad y estaba estudiando economía, cuando yo llegué a primero me dijeron, la economía es cómo cubrir necesidades con unos recursos limitados. Vale, entonces, ¿qué son necesidades? Necesidades es aquello que preciso para vivir, aquello que yo preciso para vivir. Hay unas necesidades básicas que son las necesidades que necesito para sobrevivir, ¿correcto? Esas necesidades son las mismas. ¿Alguna habéis estado esta mañana? Porque lo he explicado ya esta mañana, ¿vale? Lo siento, ¿vale? Pero como me lo han pedido... O sea, lo que decía era la diferencia entre limitado y escaso. La primera parte vale, muy sencillo. La diferencia entre limitado y escaso. Yo voy a poner el mismo ejemplo que esta mañana, ¿vale? ¿O queréis ponerlo vosotras? ¿Queréis decirlo vosotras? Va, que se anima a decirlo. Dile, ¿cuál es? Me acuerdo de lo que has dicho, de que era importante el matiz de que había cambiado la definición de economía en los libros, y luego han dicho lo limitado. El limitado y escaso. ¿Te acuerdas? Si no lo digo yo, no pasa nada, yo sí que me acuerdo. Bueno, pues nada, no te preocupes, no quería poneros en un compromiso, no quería, lo digo, mira, muy sencillo. Yo puedo tener un huerto en casa, ¿correcto? Y la producción de mi huerto es limitada, ¿verdad? Porque yo tengo un huerto, no lo tengo, pero imagínate que lo tuviese, ¿no? Entonces yo tengo un terrenito y pongo un huerto, a lo mejor alguno de vuestra familia tiene un huerto casero, ¿no? Entonces, ¿cómo es la producción de ese huerto? Limitada. ¿Por qué? Porque sale lo que sale. Ahora, puede no ser escasa, porque puede que ese huerto tenga suficiente para mi familia y aún le dé a mis primos, a mis vecinos o tal. De hecho, hay gente que lo hace, que tiene su huerto, la producción es limitada, por supuesto que es limitada, pero no es escasa. Tiene lo suficiente y hasta le sobra. ¿Me explico? Pero claro, la escasez viene no solo determinada por la limitación de la producción, sino también por la necesidad. Si yo tengo unas necesidades de comer, pues tengo una producción limitada, pero puede no ser escasa, que es lo que estoy diciendo. Tengo la necesidad de comer y con ese huerto la cubro de sobra y puedo dar por ahí. No es escaso, aunque es limitado. Pero si yo lo que baso es toda la economía en deseos, y los deseos quiero cubrir todos y cada vez más, hay en este mundo de 7.000 millones de personas recursos suficientes para cubrir los deseos infinitos de los 7.000 millones de personas, ¿verdad? No hay suficiente. Si todos tenemos que cubrir todos nuestros deseos, no hay suficiente. Y entonces, ¿qué pasa? Los recursos limitados pasan a ser escasos. Porque lo que quiero cubrir con esos recursos es más de lo que los recursos dan de sí. ¿Me he explicado ahora? Ahí está la diferencia. Entonces, claro, cuando yo baso toda la economía en los deseos y en cada vez querer más, en el principio de no saturación, más es siempre mejor que menos, por lo tanto siempre quiero más, ¿qué sucede? Que los bienes son escasos y entonces tenemos que competir por ellos. Y además hay otra cosa, como hay economistas que te dicen que las necesidades son subjetivas. Es decir, en esta autorreferencia de la que he hablado, que tiene otras implicaciones en derechos, en cuestiones de derecho y tal, no voy a entrar ahí porque, bueno, es algo que me preguntéis, pero no era mi idea, te dicen, las necesidades son subjetivas, las necesidades dependen de ti, por lo tanto tus necesidades pueden ser totalmente distintas a las mías o a las suyas, porque dependen de lo que tú piensas, de lo que tú opinas y tal. Claro, cuando nosotros decimos que las necesidades son subjetivas, que convertimos deseos en necesidades y cada vez hay más necesidades y los recursos no son suficientes, resulta que mi necesidad de un tercer coche, no tengo necesidad de un tercer coche, es un supuesto, pero si yo dijese necesito un tercer coche, puede competir con la tuya de comer. Y entonces yo decir, mira, no, nosotros competimos. Yo necesito un tercer coche porque yo lo he sabido hacer mejor en la vida. Y entonces necesito un tercer coche. Tú necesitas comer porque eres un desgraciado que no has sabido hacerlo bien. Por lo tanto, competimos. Es legítimo que yo me quede los recursos que tú necesitas para comer. Porque al final estamos compitiendo y mis deseos... ¿Me explico? Y claro, eso ya es
complicado, pero pasa, hay mucha gente que te lo dice, no, es que eso es así. Si yo, como he evolucionado y yo tengo más necesidades que tú no has evolucionado y solo necesitas comer, yo he evolucionado pero necesito el tercer coche y como hay pocos recursos vamos a competir y si los consigo yo, tú te quedas sin comer, no pasa nada, es legítimo, lo que estoy haciendo es legítimo, porque todos son necesidades. Me explico, ¿no? Entonces cambia y ahí tenemos la escasez. Claro, cuando nosotros hacemos la economía de lo suficiente decimos, no, hay que diferenciar. Hay que diferenciar. Y no todas las necesidades son necesidades. Porque nosotros nos autogeneramos necesidades. Entonces, esas necesidades que nos autogeneramos, ¿son necesidades o no lo son? O como Estado tenemos que garantizar esas necesidades que son autogeneradas o no las tenemos que necesitar. Entonces, ahí tenemos una idea. Con los derechos pasa lo mismo, no me resisto a decirlo, ¿no? Con los derechos. Hay unos derechos fundamentales que surgen de la naturaleza humana, que surgen de la manera en la que somos, y hay otros derechos que surgen de mi voluntad. Yo quiero hacer esto y quiero tener derecho a eso, porque pienso que es una necesidad. Entonces, claro, ¿el derecho de tu voluntad va a competir con un derecho mío que es fundamental? Porque si hay un derecho hay una obligación, y al final alguien tiene que cubrirlo. Y, por ejemplo, si yo digo, quiero tener hijos, legítimo tener hijos, ¿no? Tan legítimo como la gente que opta por no tenerlos y que opta por ser célibe. Hay gente que opta por ser célibe y no tener hijos y hay gente que opta por sí, ¿correcto? Y hay un derecho, que es el de libertad. Tenemos que tener derecho a poder elegir libremente. ¿Lo vemos todo claro? Es que ahí hay un derecho y como hay un derecho tenemos la obligación, todos, de que una persona pueda elegir libremente. Ese derecho genera una obligación. ¿Correcto hasta aquí, por favor? Pero si yo digo que tengo derecho a tener hijos, entonces, ¿qué pasa? ¿Que todos tenemos que atender ese derecho? Y por lo tanto alguien dice, yo tengo derecho a tener hijos, el Estado tiene que darme un hijo. Y entonces, ¿qué pasa? Que tu derecho a tener hijos, porque es un derecho subjetivo, pero si lo reconocemos, va a competir con el derecho de otra persona a curarse de una diarrea, porque resulta que los fondos públicos para sanidad no son ilimitados. ¿Me explico? ¿Tenemos que reconocer ese derecho que surge de algo subjetivo? Según el economicismo, el nuevo paradigma, te dicen que sí, porque al final las necesidades, los derechos, parten de yo soy lo más importante, mi autorreferencia es importante y si yo deseo una cosa, esa cosa tengo que poder exigirla a los demás porque es... ¿Me estoy explicando? ¿Veis cómo hay una cierta relación? Entonces ahí está el problema. No tenemos recursos escasos en la Tierra. Tenemos recursos limitados y recursos suficientes. Si planteamos la economía en base de necesidades, tenemos suficientes y de sobra para cubrir todas las necesidades de todo el mundo y que la gente tenga cosas que no son necesidades. Pero si lo que queremos es cubrir todos los deseos de todo el mundo, son escasos. No podemos cubrir todos los deseos infinitos de todas las personas. No hay suficiente. De hecho, claro, para los cristianos esto es muy claro. ¿Podría pensar alguien que un Dios bueno le da a sus criaturas un jardín, que es la tierra, con recursos escasos que no hubiera suficiente para que pudieran vivir? ¿Me explico? Es incompatible con un Dios que es amor. Un cristiano, es que eso no podría ni planteárselo. Nos ha dado una tierra que hay suficiente para todos. Claro que sí, porque si no sería un Dios bueno. Es decir, yo te pongo en un jardín, pero no tenéis suficiente. ¡Hala, pegaros ahí para conseguirlo! ¿Eso es un Dios bueno? ¿Eso es un Dios que ama? ¿Eso es un Dios...? ¿Me explico? El que no es cristiano, evidentemente, sí que puede pensarlo que la cosa ha habido ahí porque ni siquiera cree en Dios o cree en otras cosas. Pero, ¿me explico? Hay suficiente para todos. Hay suficiente. Además, hay estudios y sabemos que hay suficiente. No son escasos. Son limitados, eso sí. No hay todos los que queramos. Pero escasos no. Más cosas. Dime. Sí, mira, en el anterior libro que escribí de economía, porque también tengo algún libro de espiritualidad, escribo también cosas de espiritualidad, yo creo que los cristianos, nuestra
nuestra vocación profesional o la hacemos desde la espiritualidad, desde la fe, o no estamos cumpliéndolo bien, y yo veo que eso, yo creo que es muy positivo cuando lo haces desde ahí, porque le das sentido, le das un sentido muy, muy integral a todo lo que haces, ¿no? Y se acopla. Entonces, te lo he dicho porque escribo también algún libro de espiritualidad, ahora estoy con uno de espiritualidad, pero el anterior se llama Una economía para la esperanza. Allí en Una economía para la esperanza explico bien cómo se puede hacer, aquí lo apunto, pero en el anterior sí que explicaba bien. Sí que me centraba en eso, qué podemos hacer para hacer ese cambio. Lo primero en el Estado tendría que ser cambiar el paradigma y cambiar el objetivo. Y decir, mirad, lo bueno en economía no es tener más entre todos. Es decir, a lo que tenemos que enfocar nuestra actividad económica no es al crecimiento económico. Fijaos que yo le he enmendado esta mañana a Javier, ¿vale? No pasa nada, podemos estar disconformes en cosas y es bueno que haya disconformidad. Él ha dicho, no se puede estar sin crecer y tal, y yo he dicho, no, claro que se puede estar sin crecer. Entonces, lo primero, porque crecer es tener más entre todos, pero tener más entre todos y de una manera ilimitada, ya lo he dicho esta mañana, es imposible, es una entelequia, no se puede conseguir, pero es que además deja a mucha gente detrás. Se queda mucha gente de atrás y además tener más no supone siempre estar mejor, solo supone estar mejor cuando se tiene poco, que lo hemos hablado. Entonces, lo primero sería que dijese el Estado, oiga, mire, lo que busca el Estado, lo que buscamos como sociedad en lo económico no es tener más entre todos. Lo que buscamos es cómo organizamos la sociedad para que todos, hasta el que menos tenga al menos lo suficiente. Y esto además proviene totalmente de la definición de bien común de la doctrina social de la Iglesia, porque la definición de bien común dice que son las condiciones de la vida social que permiten que las personas puedan perfeccionarse como tales, puedan hacerse más y mejores personas. ¿Vale? Lo dice de otra manera, pero vamos, si cogéis la literalidad es lo que yo os he dicho de otra manera, porque allí habla del perfeccionamiento, de que las personas se puedan perfeccionar, pero es lo mismo al final. Entonces, eso en lo económico, ¿qué necesita cualquier persona para en lo económico poder desarrollarse como persona? Pues al menos cubrir las necesidades, ¿no? Porque si no es complicado. Si no, al final tiene la desgracia del pobre, que es que tiene que subordinarse a lo económico. No puede hacer lo que quiere porque tiene que subordinarse a lo económico. Por lo tanto, lo primero sería eso. Decir, mira, nuestra economía no va mejor si nuestro PIB crece mucho. Va mejor si cada vez hay menos gente que pasa necesidad. Y esto ajusta además con otra cosa de la doctrina social de la Iglesia, que es el destino universal de los bienes, y el destino universal de los bienes te lleva a la preferencia por los más pobres, por los más desfavorecidos. ¿Correcto? Esto no sé si, creo que estudiáis aquí también doctrina social de la Iglesia, ¿no? Pues si estudiáis también lo veréis ahí en doctrina social como equivalente. Entonces, eso es lo primero. ¿Vale? Y a partir de ahí habrá que articular sistemas, pues por ejemplo en el sistema de educación, pasar de un sistema de educación totalmente competitivo a uno que busque la competencia, no la competitividad. ¿Correcto? Yo hay una cosa, por ejemplo, que a mí me sorprende mucho, porque el sistema público elimina a mucha gente. Tira a mucha gente. Es decir, un sistema público debería de admitir a todo el que cumpla unos requisitos y sin embargo expulsa a mucha gente. Las universidades privadas vivimos en parte gracias a la gente que expulsan de la universidad pública, que no tiene suficiente nota, no porque sea mala, no porque saque malas notas, sino porque se ha quedado debajo, siendo buena, porque luego nos vienen a nosotros y sois magníficos. Si alguno habéis venido por esa causa, y lo hacéis muy bien, y saléis siendo unos excelentes profesionales. ¿Me explico? Y dicen, bueno, ¿y por qué lo tiene que expulsar? ¿Me seguís? Entonces tendremos que cambiar eso. Tendremos que cambiar. Tenemos que hacer una educación que potencie la competencia, no la competitividad. Tendremos que... hay más asuntos, pero dime, ya que... ¿Hasta qué punto debemos buscar la competencia y no la competitividad? Porque antes lo he mencionado, en tema de empresas, si me equivoco, hasta qué punto está bien que no haya competitividad entre empresas. No. Tiene que haber competencia entre empresas. Es decir, necesitamos que haya muchas empresas y que compitan entre sí, totalmente. De hecho, una de las desgracias que tenemos en España es que hay poca competencia. Por ejemplo, en el sector bancario somos el país de Europa que más concentrado está. No, ni Francia, ni Alemania, ni Italia tienen el sector bancario tan concentrado como este. Y eso es muy malo
¿Por qué? Porque al final se juntan los grandes y dicen, todos tenéis que venir a mi oficina de 10 a 12 y si no venís de 10 a 12, por internet. Y no tenemos nadie que nos atienda bien. Hay excepciones, algunos bancos lo están haciendo, hay excepciones. Por lo tanto, necesitamos que haya competencia, ¿correcto? Que yo ofrezca mi producto, que tú ofrezcas el tuyo, que tú ofrezcas... Y cuanto más competencia, mejor. Pero yo estoy hablando desde una postura competitiva a una postura de competencia. Yo quiero que haya competencia y que haya muchas empresas, pero no quiero que sean competitivas, quiero que sean competentes y que intenten dar bien su servicio y que intenten dar mejor su servicio y que se mejoren día a día y que lo den bien porque es una responsabilidad con respecto al cliente y porque saben que haciéndolo bien van a seguir teniendo trabajo, pero no que quieran machacar al otro. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa ahora? Resulta que aparecen empresas y empiezan a trabajar de una manera muy competitiva y empiezan a trabajar con pérdidas, algo que antes estaba prohibido y que ahora se permite. Y entonces empiezan a trabajar con pérdidas, tienen soporte financiero y están 10 o 15 años trabajando con pérdidas. Se comen a toda la competencia porque tienen músculo financiero y luego se quedan solas sin competencia. Y entonces ya hacen lo que quieren. ¿Esa qué es? ¿Competente o competitiva? Competitiva, porque ha querido eliminar a los otros. ¿Vemos la diferencia? Por lo tanto, yo quiero empresas que quieran ser competentes, que quieran hacerlo bien y que suban haciéndolo bien, porque lo hacen bien, pero no competitivas que digan, yo lo que quiero es eliminarme toda la competencia para ganar más dinero, porque lo que yo quiero es, y por lo tanto voy a ser lo más competitivo posible para eliminar a mis competidores y ir a por ellos y ser más grande y ganar mucho más dinero. ¿Vemos la diferencia? Y hay empresas competentes que funcionan bien. Hay empresas competentes que hacen las cosas bien, que funcionan bien y no están intentando comerse al otro. ¿Me he explicado la diferencia? Lamentablemente vamos a tener que cortar Vale. por tiempo, pero si no ahora... ¿Le dejas a ella que quería una preguntita? Un momentito, yo prometo no enrollarme. Vale. ¿Y cortamos, os parece o no? Voy a decir que ahora, si queréis hacer más preguntas, pues vas a estar en el tiempo, ¿no? Vale, sí. Vamos, pero adelante. Gracias. Volviendo un poco al tema económico-social, entonces, con el sistema que has dicho de tener, que estamos llevando a cabo ahora de tener más empleados, ¿crees que se está aumentando la brecha económica entre los que menos tienen y los que más tienen? Muchas veces sí. De hecho, cuando ves los estudios de desigualdades, desde los años 80 ahora, las desigualdades se han incrementado. Desde los años 30 a los años 80, las desigualdades en el mundo europeo, en los países más ricos, se redujeron. Y sin embargo, a partir de los años 80, las desigualdades dentro de los países más ricos se han incrementado. Entonces, cuando ves los estudios de desigualdades, ha sucedido. Y como vamos a acabar, yo os animo a dos cosas, ¿vale? Una, que leáis el libro. Si os ha interesado un poquito lo que digo, el libro lo puede leer cualquiera, no está hecho... Yo intento hacer las cosas con rigor, con profundidad, pero que lo pueda leer cualquiera. Entonces os animo a que lo leáis y os animo también a que lo regaléis. Si conocéis a alguien que le pueda interesar, que podéis decir, oye, esto me ha parecido bien. Regalar un libro también es una cosa muy bonita, porque le estás regalando algo que crees que le puede ir bien al otro, ¿no? Es una cosa interesante. ¿Vale? Y esto, y ahora ya cierras, ya he aprovechado con la pregunta. No, pues muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Va a estar vendiendo libros, tenéis cuatro libros, pues si alguien quiere. Y nada, un aplauso porque está fenomenal. Muchas gracias.